Hay una manera de explicar esto que a mí me agrada. Si ustedes han leído o leen el Robinson Crusoe de Defoe, Daniel Defoe, ese es un ejemplo que explica esta parte. Porque incluso él, estando aislado, recurre a su conocimiento previo, a su cultura, para sobrevivir. Y después siente la necesidad del otro para autodeterminarse. Y aparece viernes, ¿no? Y una vez que aparece el viernes, entonces él lo empieza a determinar a partir de su propia cultura, es decir, se impone sobre el nativo y lo transforma. Y eso nos lleva a esta conclusión, que la cultura está diseminada en todo tipo de las prácticas humanas. Surge en oposición a la naturaleza. Esto también es un temazo. ¿Por qué? Porque la cultura es creación social. No es producto del individuo, es producto de una colectividad. Y casi siempre distinguimos a la cultura de lo natural. Es decir, hacemos una separación. ¿Qué implica separar lo cultural como práctica humana de lo natural? Pregunto. Porque hoy hay todo un discurso de regresar a lo natural, lo cual a mí me parece imposible que se pueda hacer, justamente por esto, porque ya hay toda una carga valorativa cultural. Bueno, en un origen el ser humano creó la cultura para diferenciar lo ordinario, lo que estaba alrededor, de lo que empezaba a darle sentido a su vida. Es decir, una vez que se empiezan a satisfacer las necesidades primarias, el vestido, la comida, ¿no?, el techo, etcétera, etcétera, hay una necesidad. La cultura surge también como una necesidad de tener un algo que alimente al espíritu. Por eso surge el mito. La creencia. Es decir, no todo es racional. Hay una parte espiritual, hay una necesidad espiritual que habita dentro de cualquier colectividad y de cualquier individuo. La fe, las creencias. Por ejemplo, el Día de Muertos, podría verlo así. Claro. Que a lo mejor uno dice, ¿cómo crees en eso? Pero es espiritual, de que crees Totalmente. que te visitan. Claro, totalmente. Entonces, eso, y fíjense, eso nos diferencia de lo natural. Lo natural, que nos dice, se muere y se va a poner apestoso y hay que enterrarlo, ¿no? Por una cuestión de sanidad incluso. Pero lo espiritual te dice, o sea, lo cultural, que va vinculado, te dice, no, pero no lo entiendes así como si fuera cualquier cosa, era tu antepasado, ¿no? Entonces le pones flores, le pones una crucecita en el caso de la religión católica, o se celebra cualquier otro tipo de ritual. Si ustedes revisan un poco la historia de la humanidad, se van a dar cuenta que uno de los primeros rasgos que nos empieza a señalar ya como pensantes es eso, en la prehistoria, que se empiezan a hacer entierros más o menos como los hacemos hoy, con un ritual de por medio. O sea, no dejamos el cuerpo ahí abandonado que se lo coman los gusanos nada más. Y en México en especial se conmemora la vida cada año del Día de Muertos. Claro. Entonces, esa es la parte interesante de esto. Bueno, representación de una visión del mundo.
Cada sociedad tiene la propia. Los judíos, por ejemplo, dicen sobre el pueblo elegido. Y yo les diría contra de cuarto humano, ¿no? Pero es su visión del mundo, basada en sus creencias, en su historia y demás. Digamos, los palestinos, que son los vecinos incómodos para ellos, dicen, tienen su propia visión del mundo. Y entonces, dicen los palestinos, cuando ustedes andaban comiendo carne cruda en el desierto, vagando, nosotros ya éramos una civilización. Ya teníamos todo un sistema político, etcétera, etcétera, ¿no? Y es una visión válida también y distinta a la de nosotros. Algo similar pasó acá. Llegaron los españoles, nada más que no nos dieron chance, porque llegaron arrasando. Y en lugar de hacer un acto y decir, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué hay aquí? Acá había una visión del mundo, que podemos estar de acuerdo o no con ella, eso es otra cosa. Pero había toda una visión del mundo, o una cosmovisión. Y ellos llegaron con otra, que estaba basada en otros valores, digamos, en la codicia. Entonces eso dijeron, eso no sirve, maestro. Aquí lo que sirve es el metal. Y hay que transformar todo a metal. Un poco lo que pasa ahorita con la economía. Todo lo que usted sepa, si no se traduce en dinero, en ganancia, entonces no sirve para nada. Por eso es que, si se dan cuenta dentro de los presupuestos en el país, a lo que menos se le destina es a la cultura. Porque se generó esa falsa idea de que la cultura no sirve, de que es así como para entretener a la clase media o algo así. Cuando la cultura es la esencia de lo que somos. ¿Sí me explico? Bueno, se expresa simbólicamente. Ya vieron el ejemplo que poníamos de los aztecas llegando ayuda a proveer orden social. También ya lo comentamos un poco, ¿no? Su supervivencia depende de la comunicación, depende del lenguaje. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando los hijos de los artesanos dejan de practicar eso? Se pierde la cultura, o se pierde una parte de la cultura. Igual, cuando alguien deja de hablar su lengua materna y la sustituye por otra, está perdiendo parte de su cultura. Y ya no sobrevive como eso. Ayudan a consolidar las tradiciones, buenas o malas, pero ayuda a eso, a que se consoliden. Son dinámicas. Esto es, se transforma. Y ya un poco dije, ¿por qué? Las sociedades son dinámicas. No hay una sociedad que no sea dinámica, porque estamos vivos, ¿no? Somos entes vivos, entonces constantemente estamos moviéndonos, estamos buscando cosas, y todo eso dentro de este marco de la sociedad, de los grupos sociales y desde luego de la cultura. Entonces la cultura no puede permanecer estática por mucho tiempo. Y esto es una idea falsa también que hay, porque cuando uno piensa en los pueblos originarios, ¿no? De repente nos quisiera ver con taparrabos, ¿no? A mí me tocó en una ocasión en Chiapas encontrar a un grupo de jóvenes que hicieron un grupo de rock. Entonces ellos tocaban rock, pero cantaban en tzotzil. Y muchos dicen, no, es que ya se contaminaron, que no sé qué. Pues no lo sé, pero lo que sí sé es que se están adaptando, digamos, a las nuevas condiciones. ¿Sí me explico? Entonces, eso es parte del proceso, además, de todo esto. Y hay que entenderlo así para poder avanzar, porque si no, nos quedamos con nuestros prejuicios, ¿no? Con nuestras ideas erróneas, y no avanzamos en este asunto. Bueno, esta es la última parte sobre la cultura, pero es sumamente interesante estos conceptos que vamos a tocar, ¿no? Entonces tenemos que las culturas son más o menos abiertas, es decir, son susceptibles a la influencia de otras culturas. Y eso se entiende que es así, porque solo que estuviéramos aislados no sería así. Pero como ahora nos hemos globalizado, esta influencia es mayor, digamos. Podemos
sintetizarlo en esto. Un dispositivo que se inventa en Estados Unidos, o no sé dónde, pero se fabrica en China, ¿no? Al otro lado del mundo, y se comercializa en otro lado del mundo, y etcétera, etcétera. Eso es un ejemplo de cómo tenemos influencias de todos lados, ¿no? Y a veces no nos percatamos de eso. Pero cuando ustedes quieran verificar qué es la normalización, nada más vean las marcas y los lugares de donde vienen todas las cosas que tienen en su casa. La ropa, los zapatos, el auto, lo que tengan, televisores, computadoras. Esa es la globalización. Están sujetas a procesos de enculturación. Ahorita vamos a ver cada uno de sus términos, por eso les decía que es importante. Transculturación, aculturación e inculturación. Son temas parecidos, son conceptos parecidos, pero no significan lo mismo, ¿no? Entonces empecemos con el primero. La enculturación es el proceso por el cual el individuo incorpora, conoce, aprende y pone en práctica las normas, creencias, tradiciones y costumbres de una cultura en la cual se inscribe. Por ejemplo, nosotros dentro de la cultura mestiza, ¿no?, realizamos este proceso de enculturación, porque es la manera en que aprendemos y vamos reconociendo nuestras prácticas de manera cotidiana, a veces sin darnos cuenta, ¿no? Este es un término, digamos, que se acuñó en 1948 por un antropólogo griego, y bueno, desde entonces se usa, ¿no?, junto con otros. La enculturación tiene por objeto enseñar aquello que es considerado apropiado y lo que no, dentro de un marco social, para que los individuos puedan integrarse de forma adecuada al grupo al que pertenecen. Se trata de las normas culturales que son transmitidas de una generación a otra con el objetivo de mantener un equilibrio social. Ese es su principal trabajo. Entonces, si ustedes se preguntan por qué nos enseñan todo esto, y digamos, la gente tiene razón cuando dice, la primera educación se mama, porque se da en el seno familiar, ¿no? Ya después vamos aprendiendo cosas del entorno, y de los vecinos, de los compañeros de la escuela, etcétera, etcétera. Pero el primer contacto con lo civilizado, digamos así, está en la familia. Por eso es tan importante el tema de la familia. Yo estoy de acuerdo en que se discuta, ¿no?, ahora los distintos tipos de familia que hay, porque esta idea del papá y la mamá y los hijitos, eso ya está en decadencia, ¿no? Hoy hay muchas formas y me parece bien, no estoy en contra de eso, ¿no? Pero ahora hay que ver eso cómo va a repercutir, por ejemplo, en este proceso de la reproducción de la cultura. O a lo mejor lo que estamos haciendo es crear una nueva cultura con eso. No lo sé, eso lo iremos viendo en la medida en que evolucione, ¿no? Nada más para tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, vayamos al segundo concepto, la transculturación. Esto es un neologismo que indica que el proceso de asimilación de una cultura por otra es el resultado de una nueva identidad cultural. Lo que les decía de los migrantes, por ejemplo. No solo de los que migran al extranjero, la misma gente que migra a las ciudades, que viene del interior de la República, se topa acá con una cultura diferente. Entonces, si quiere ser aceptado, tiene que dejar el huipil y empezar a usar jeans, ¿no? Cambia la vestimenta y después tiene que hablar español, porque si no, no le van a admitir en ningún lado. Ese es un proceso de aculturación. Y esto también lo propuso un antropólogo cubano, un poco para contrastar lo que había propuesto, ¿no?, el libro que les presenté primero. Entonces, había ahí por ahí pugna en términos teórico-conceptuales, y por eso se van desarrollando estos conceptos, ¿no? La transculturación.
La aculturación es el proceso a través del cual un individuo o grupo de personas o un pueblo adquiere, asimila los rasgos elementales de otra cultura distinta a la propia. Eso, por ejemplo, es lo que pasó con nosotros y los españoles. Ellos nos impusieron nuevas formas, nuevos estilos, nuevas prácticas. Y fue a través de un proceso de aculturación, ¿no? A donde hay una cultura que domina a otra. Y eso siempre sucede, siempre hay una cultura dominante. A nivel mundial, ¿cuál es la cultura dominante? Bueno, sí, pero la podemos catalogar de otra manera. La cultura occidental, ¿no? Entonces nosotros somos occidentales no en términos geográficos, sino somos occidentales culturalmente, ¿no? ¿Cómo surge esto? Es bien interesante. Cuando se desquebraja el Imperio Romano, uno de los que crearon esto fue San Agustín. ¿Por qué San Agustín? Se vuelve uno de los padres de la Iglesia, pero era un filósofo de origen africano. Y el tipo andaba vagando, porque en ese tiempo la parte de África, digamos, que tenía contacto con Europa, ¿no? Entonces pasó sin problema, sin visa. Y entonces a él le toca vivir la caída del Imperio Romano. No solo en términos materiales, sino en términos culturales. Y dice, aquí la gente ya no tiene en qué creer. Porque sus valores, todo eso se desquebrajó. Entonces ya no tenían referentes. ¿Y cuál fue el referente que surgió? Digamos que salvó al mundo en ese momento. El cristianismo. Pero este referente, basado en Jesús, generó una separación entre lo antiguo y lo moderno. Porque entonces surge la idea del individuo y se pierde la idea de la comunidad como lo venían manejando los griegos y después los romanos. Y entonces empezamos a hablar de individuos, ya no de colectividades. Entonces es cuando el individuo se vuelve importante. Avanzados los años, esa idea resultó fenomenal para el capitalismo. Porque el capitalismo funciona con los individuos, no en los grupos. Por eso hoy hay toda una estrategia para individualizarnos, para no ser solidarios, para aislarnos de alguna manera. Porque si tú estás aislado, entonces eres fácil de manipular. Se te pueden cambiar fácilmente los valores. La cosmovisión del mundo. ¿Sí me explico? Entonces, fue medio perverso el asunto, porque además, acuérdense que todo lo que vino después de la caída del Imperio Romano fue la Edad Media, alta y baja Edad Media. ¿Y eso qué implicó? El monopolio de la Iglesia sobre todo, incluyendo obviamente a las personas. Usted estaba en desacuerdo, la acusaban de bruja y la quemaban en la plaza. Los químicos, ahí es cuando surgen estas historias como la de Merlín, ¿no? Que era un químico, pero tenía que ser escondidas porque no se podía hacer ciencia, porque la única verdad era la de la Iglesia. Entonces ven cómo las verdades son construcciones, pero son construcciones temporales, porque lo que ahorita es una verdad, dentro de un tiempo puede no serlo. ¿Sí me explico? Bueno, avancemos un poco. La inculturación es el proceso de integración de un individuo o grupo en la cultura o la sociedad con las que entra en contacto. Es un poco lo que pasa con los migrantes, cómo se van adaptando a estas nuevas
formas de vida, ¿no? Por ejemplo, dejar de comer tortillas y empezar a comer hamburguesas. Eso es parte de este proceso, por ejemplo. Bueno, voy a ir un poco más rápido. Esta fotito también es interesante. Originalmente es un óleo, ¿no? Pero ahí está representado en unos mosaicos que están en una pared de una iglesia ahí cerca del metro Pino Suárez. Por ahí cerquita está esta iglesia, no sé cómo se llama, pero de ahí tomé la foto. Y bueno, es esto, es la recepción de Moctezuma, cuando Moctezuma se presenta ante Hernán Cortés, ¿no? Y lo que está representando pues, es el encuentro de dos culturas. Y ahí súmenle todo este proceso del que ya hablamos, la culturación, la interpretación. Este último conceptito es importante porque ha sido una práctica, digamos, que la Iglesia ha desarrollado, sobre todo en el siglo XX, para asimilar a la gente al catolicismo. Por ejemplo, la Iglesia Católica, bajo el papado de Juan Pablo II, hizo mucho eso en África. Acuérdense que África, igual que América, fue colonia de Europa, ¿no? Y ahí estuvo peor porque se metieron varios países, ¿no? Los alemanes, los franceses, los ingleses, etcétera, etcétera. Entonces, la división que hicieron políticamente los países fue así, literalmente en el escritorio. Y cuando se trazaba una frontera, partían a pueblos, a comunidades. Y eso hoy en día ha generado muchos problemas étnicos, ¿no? Raciales, guerras civiles. Y bueno, ¿qué hace la Iglesia ante eso? Genera este proceso de decir, bueno, volvamos católicos todos y así podemos como generar paz en la región, porque todos vamos a ser hermanos y cosas. Un poco esa es la lógica. ¿Hay algún proceso en el que se fusione o justamente uno absorbe la otra y deja de existir una? No hay fusión en el sentido de que uno se va apropiando de prácticas de otra cultura, digamos, ¿no? Pero no en el sentido de que se fusione como algo igual para crear una nueva cultura, por una sencilla razón, porque siempre hay una cultura dominante. Entonces, la cultura que domina tiende a imponer sus cánones y sus criterios a las culturas más débiles, ¿no? Un poco piensen ustedes, eso es lo que ha pasado con la cultura mestiza aquí. Recién estamos descubriendo que hay pueblos indígenas, sus prácticas y demás. Pero para nosotros el indígena no contaba, pues. Contaba el indígena muerto, ¿no? Porque uno, sobre todo con los amigos extranjeros, dice, mira las pirámides, que no sé qué tanto, y presumes todo ese valor que hay ahí, ¿no? Pero ves al cuate ahí vendiendo collarcitos y no lo pegas. ¿Sí me explico? La discriminación es impresionante. Entonces, eso es lo que pasa. ¿Qué pasa con los latinos en Estados Unidos? Son sumamente discriminados. Solo aquellos que se asimilan a la cultura norteamericana, empezando por hablar el idioma, son los que empiezan a ascender socialmente, ¿no? Son los que ahora son candidatos o tienen... Y de hecho ellos empiezan pues de la misma cultura a discriminar. Así es. Porque entonces dice, acá está lo bueno, acá está lo chingón, ¿no? Y hay que dejar de hablar español, hay que dejar de comer frijoles y todo eso. Esos son los procesos de aculturación. Bien. Bueno, ahora no sé si hay dudas, voy a tratar de irme más rápido. Voy a hablar de otro tema que también es crucial en todo esto. Y vamos a tratar de hacer el enroque entre lo que es la cultura y la comunidad. En términos generales, una comunidad es un conjunto de individuos que tienen en común diversos elementos, ¿no? Como el territorio. Eso es importante. El territorio que habitan, las tareas, los valores, los roles, el idioma o la religión, ¿no? También suele ocurrir que las personas se agrupen entre sí de manera voluntaria o espontánea para tener un objeto en común. Entonces vamos a ver que el concepto de comunidad es un poco más amplio y además ha sido objeto o ha sido utilizado por distintas
Bueno, esta es una definición que da Max Weber, que tiene que ver un poco con lo que decía hace rato. Él dice que una comunidad es una relación social cuando y en la medida en que se inspira en el sentimiento del sujeto. Eso, llevado a otra dimensión, no es otra cosa más que una asociación voluntaria. Para hacer comunidad tiene que haber una asociación voluntaria. ¿Por qué? Porque eso permite la sobrevivencia. Si no es así, no funciona. Hay muchos ejemplos de esto, pero me viene a la mente uno que es histórico además. El caso de los kurdos en Irak y en Turquía, porque están divididos. O sea, es un pueblo que una parte vive en Turquía, o en territorio que le pertenece a Turquía, y otros viven en Irak, ¿no? Y las dos sociedades pues han perseguido y han tratado de aniquilarlos. ¿Por qué? Porque quieren ocupar su territorio. Porque hay petróleo, porque hay ciertas riquezas, todo eso, ¿no? Entonces no reconocen a los kurdos como un pueblo, y al no reconocerlos como un pueblo, pues obviamente no valorizan, no los valorizan como personas tampoco. Los ven como invasores, los ven como una piedra en el zapato en términos políticos ahí, ¿no? Bueno, hablemos un poco de las características de la comunidad. Identidad, ¿no? Los miembros de una comunidad comparten intereses, gustos, objetivos en común. Eso es lo que nos da identidad. El objeto en común o el objetivo en común. Los miembros de una comunidad poseen objetivos y metas a cumplir, y todos trabajan en pos del cumplimiento de sus objetivos. Eso también es importante. Esta palabra me parece fundamental, compromiso, porque ahora ya no lo hay, o es difícil que lo haya, ¿no? Pero las comunidades generan compromiso entre sus individuos. ¿Esto qué implica? El compromiso es uno de los valores clave dentro de una comunidad. Entre sus miembros se crean lazos que permiten la armonía y la búsqueda de un objetivo en común, o del bien común, diría la Constitución mexicana. Entonces esto es clave. Si usted no asume un compromiso con un grupo determinado, entonces no es parte de esa comunidad. Y vamos a ver ahorita que también el concepto de comunidad, como de cultura, también utiliza adjetivos, ¿no? Bueno, otro elemento de la comunidad es la cultura, que ya hablamos de eso. La interacción, cómo nos comunicamos entre nosotros y cómo generamos lazos a partir de esa comunicación. Y es un poco lo que yo les decía de Luhmann. Él un poco habla de eso. Él dice: esos lazos no son otra cosa más que las expectativas que un individuo se forma al interior de una comunidad. En la medida en que esas expectativas se satisfacen, en esa medida se genera también el compromiso entre los distintos miembros de la comunidad. Y otra vez igual, las comunidades son estructuras dinámicas y en constante cambio. Entonces todo lo que tenga que ver con los individuos es dinámico, ¿no? Cualquier grupo social del que estemos hablando. Este es un ejemplo de lo que decía hace rato, los tipos de comunidades, ¿no? Hay una comunidad científica. Los profes, por ejemplo, como profe, pertenecen a una comunidad científica de diseñadores. También hay comunidades religiosas, como la católica, la protestante, etcétera, etcétera, ¿no? Las comunidades rurales. Y aquí hay un concepto que a mí me suena novedoso, porque esto tiene que ver con la invención del Internet, que es la comunidad virtual. Hoy también hablamos de comunidades virtuales, aunque eso es medio complicado, porque es el espacio virtual en el cual se reúnen un grupo de personas en torno a un interés en común. O sea, se mantienen los principios, ¿no? Pero lo que a mí me brinca, porque todavía no acabo de comprenderlo, es el tema de la virtualidad. ¿Cómo se puede hacer amigo de alguien que está a no sé cuántos kilómetros, ¿no? Que no lo ves, que no lo puedes palpar, que no lo puedes saludar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es algo que todavía gente de mi generación y de la generación del profe todavía no procesamos muy bien, ¿no?
pero existen ya las comunidades. También podemos hablar de las comunidades biológicas, ¿no? Que no son otra cosa más que los ecosistemas dentro de los cuales estamos inmersos también nosotros como parte del ecosistema. Y a veces eso se nos olvida porque generalmente ahí es donde viene el uso racional de los recursos naturales, digamos. Entonces es importante tomar en cuenta que nosotros somos un componente más de una comunidad biológica, lo cual no nos autoriza para destruir esa comunidad biológica. Al contrario, ¿no? Deberíamos preocuparnos más por eso. Bueno, déjenme hacer un paréntesis para hablar un poco de la importancia que esto tiene en el caso mexicano, porque esto vale la pena resaltarlo, por lo menos como estadística para saber de qué estamos hablando cuando hablamos de comunidades rurales y de pueblos originarios y de cultura originaria en este país. Y para que vean la importancia que tiene y cómo no le hemos dado esa importancia a ningún nivel. En el territorio mexicano habitan 68 pueblos indígenas, cada uno hablando de una lengua originaria propia, las cuales se organizan en 11 familias lingüísticas y derivan en 364 variantes dialécticas. Eso, de acuerdo con el INEGI, 25.7 millones de personas, es decir, el 21.5% de la población, se autoescribe como indígena, es decir, asume que es indígena o se propone como indígena, ¿no? Mientras tanto, 12 millones de hablantes, es decir, 10.1% de la población, señalaron vivir en hogares indígenas. También el 6.5% de la población nacional se encuentra registrada como hablante de una lengua indígena, representando 7.4 millones de personas. O sea, no son 2 o 3 nada más, como a veces nos lo pintan, ¿no? Estamos hablando de un núcleo grande. Bueno, esta parte también es interesante. Las comunidades originarias continúan siendo las más vulnerables en situación de desigualdad. Por alguna extraña razón sigue siendo así. De acuerdo con el Coneval, el 69.5% de la población indígena, 8.4 millones de personas, experimenta una situación de pobreza y el 27.9%, 3.4 millones de personas, de pobreza extrema. Es algo que no hemos podido solucionar y que además es un rezago ancestral, que no es achacable a la actual administración, sino ha sido una práctica. Y no es de gratis, porque esto ha sido una política sistemática justo para deshacernos de los indígenas. Esa ha sido la idea que está detrás de todo este asunto, ¿no? Bueno, además el 43% de los hablantes de alguna lengua indígena no concluyeron la educación primaria, hay un rezago ahí importante, mientras que el 55.2% se desempeñan los trabajos manuales de baja cualificación. Por ejemplo, todas estas personas que migran a Sinaloa, a Baja California, principalmente al Valle de Guadalupe, a piscar jitomates, a piscar chiles, pepinos, etcétera, etcétera, todo eso que luego nosotros nos comemos muy rico en la mesa, son personas que provienen de estas comunidades, que no tienen otra alternativa, pero que además se les da un trato de esclavos, porque prácticamente están esclavizados en estas plantaciones. Entonces, no es un tema cualquiera, digamos, es una situación grave esta. Así es, trabajadores de la construcción, etcétera, etcétera. Entonces, para que vean todo el desdeño que hay en contra de estas personas y de estos grupos, estas comunidades. Bueno, miren, esto para que vean también la importancia que tienen en términos económicos, en términos de potencial incluso, ¿no? México es la cuarta nación en diversidad biológica en el mundo. La mayor parte de esta biodiversidad se encuentra en territorios indígenas y se combina con la riqueza cultural de los pueblos. Y eso nadie lo valora. Es decir, es gracias a estos grupos que nosotros ocupamos el cuarto lugar a nivel mundial en esta riqueza. Cerca del 50% de las cabeceras más importantes de las cuencas hidrológicas, ahorita que el tema del agua es un talón de Aquiles para el país, están ocupados por pueblos indígenas, es decir, ellos estaban ahí antes de que llegáramos nosotros y antes de que llegaran los españoles.
Las regiones de mayor precipitación pluvial están en sus territorios donde se capta el 23.3% del agua del país. O sea, todo lo que recarga los mantos acuíferos se da en estos territorios, que además se ha mantenido, digamos, con la flora natural, la fauna, etcétera, etcétera, los bosques, las selvas, etcétera, etcétera, ¿no? La cuarta parte de la propiedad social del país se encuentra asentada en territorios de los pueblos indígenas, que no es cualquier cosa. Tenemos un territorio de 2 millones de kilómetros cuadrados, mismas que corresponden a 4.786 ejidos, 1.258 comunidades agrarias. Además existen 304.000 unidades de pequeña producción. De ese tamaño es la infraestructura que tenemos acá con las comunidades. Gran parte de la riqueza del subsuelo y del aire se ubica en territorios de los pueblos indígenas. Ya dije, los bosques, las selvas, los ríos, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la importancia que tienen los pueblos indígenas para este país, y que no ha sido valorada, yo digo, en su justa dimensión. Bueno, eso es una fotito, una expoventa del final de año que le comenté hace un rato. Y un poco era mostrar esta diversidad, ¿no? Bueno, voy a finalizar ya con esto, es la última parte, lo prometo. No puedo brillar. El tema del arte. Aquí ya hice la anotación de que voy a hablar en términos generales, no tenemos que estar de acuerdo con estas ideas, porque sé que el tema del arte en particular para los diseñadores es polémico. Solo voy a poner estas ideas en la mesa y ya si quieren podemos discutir sobre eso más adelante. Pero de entrada el arte puede ser tomado como toda forma de expresión de carácter creativo que poseen los seres humanos, es decir, todo el mundo puede producir arte, ¿no? Es la capacidad que tiene el hombre para representar sus sentimientos, emociones, percepciones acerca de sus vivencias y el entorno que lo rodea. Por eso es diverso, ¿no? Por eso todo el mundo puede entrar a esto. A través de las diferentes disciplinas artísticas, un individuo puede expresar lo que es y lo que siente mediante una infinidad de formas y técnicas, entre las que destacan el uso de recursos lingüísticos, ¿no? La poesía, las artes plásticas, la cuestión sonora, como la música. Y en muchos países el arte es uno de los componentes más importantes de la cultura, cosa que en México no sucede, teniendo una riqueza impresionante de arte popular, digamos, ¿no? Entonces es una cuestión para valorar, ¿no? Para reflexionar sobre ese tema. ¿Cuáles son algunas características sobre el arte? Bueno, es dinámico, ¿no? El arte está en constante transformación. Esto que decíamos de cómo los artesanos sistematizan en un objeto, en una pieza, reúnen distintas expresiones, ¿no? Y las manifiestan de esa manera. Y esto también va cambiando con el tiempo. Por eso de repente encontramos que incluyen nuevas técnicas o nuevas herramientas, lo cual no significa que las creaciones dejen de ser artísticas, ¿no? Entonces eso me parece que también hay que tomarlo en cuenta. Es subjetivo, y esto yo digo tiene que ver también con el otro. La creación del arte de alguna manera es como una respuesta de uno hacia los demás, ¿no? Cuando hablábamos de esta determinación de la comunidad, de la propia familia, cómo uno se va determinando. Bueno, los artistas también se van autodeterminando y van manifestando esos cambios, ¿no? Es universal, obviamente, ¿no? Porque todo ser humano tiene esta capacidad de generar o de producir cosas. Es un medio de expresión por naturaleza. Esto, pensemos en las pinturas rupestres, todo este asunto, ¿no? Es contemplativo, el arte tiene que ser contemplativo, porque como creación humana debe de ayudarnos a reflexionar. Yo digo que esa es parte de la tarea del arte, pues, ¿no? Que el arte nos ayuda a sensibilizarnos sobre ciertas cosas. Por ejemplo, a veces la literatura nos ayuda a sensibilizarnos sobre temas como el del medio ambiente, pero también lo hace la pintura.
Entonces esa es la función del arte, ayudarnos a sensibilizarnos sobre estas situaciones, ¿no? Entonces el arte, dicen estos cuates, el arte no tiene un fin utilitario, por eso es desdeñado en el sistema económico, por eso la artesanía no es valorada. Y entonces sus fines son más estéticos y es considerado una forma de expresión que busca la belleza, desde luego, ¿no? Pero para mí todo esto, si todo esto se pone fuera del contexto social, entonces ya no tiene sentido. Por ejemplo, eso es una idea que Fernando ha puesto en la mesa, digamos, para construir un argumento. Él dice, las culturas prehispánicas se expresaban a través de las grandes construcciones. Entonces, si uno ve una pirámide, no solo ve una figura geométrica, sino está viendo una expresión ahí que refleja muchas cosas. Por ejemplo, que representaba poder, pero también podía representar, no sé, cierta armonía con el entorno o un espacio para realizar ciertas prácticas rituales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, un poco, digo, a eso se refiere esta parte, como actividad creativa, no solo de decoración, sino para manifestar ideas o para sensibilizar a las personas. Y bueno, finalmente es multidisciplinario, ¿no? Porque se requiere de herramientas, de métodos y de todo este intercambio social que se da en la cultura. Entonces, para mí el gran alimento del arte, por eso el concepto de arte siempre está asociado al de cultura, porque el arte no se entiende sin la cultura detrás o no se entiende fuera de la cultura. Y bueno, ese es un mural que está ahí en Ciudad Universitaria, se llama la conquista de la energía, y es un ejemplo, ¿no? De cómo eso es arte popular, porque está abierto la universidad para todo el mundo, ¿no? Y la reflexión que genera o la impresión que genera en cada uno de nosotros es distinta, pero nos ayuda a identificarnos, por ejemplo, con ciertas cosas, con ciertos elementos, ¿no? Y bueno, pues Tlaxcamati-Miat, ¿no? Eso sería todo. Estoy abierto a sus interrogantes. Muchas gracias a ti. Bueno, se dan cuenta que esto es un temazo complejo y estamos metiéndonos así de ladito al temazo del propia que es la cultura. Y cuando hemos hecho el chiste de chilanización, es solamente un chiste, porque esto significa que tenemos que cambiar nuestra reflexión, nuestro pensamiento, como nos ha hecho pensar ahora Teo, que ha hecho un esfuerzo tremendo para poder sintetizar, ¿no?, todo este tema tan complejo. Yo creo que les ayuda para reflexionar y ubicarnos un poquito en esta condición de acceder a una realidad que tiene unas variantes que son nuestras, pero que nosotros mismos las hemos dejado como al lado y no las tratamos y no las aprendemos, no las transformamos en componentes nuestros. No sé si tiene alguna pregunta, alguna opinión, algo que decir. Hasta pueden decir que no les gustó nada y que estudie más, Teo, para que... Bueno, es una síntesis así muy apretada de todo esto. Es un temazo, la verdad es que es un temazo y da para hacer muchas cosas, ¿no? Pero para mí lo más importante es que se lleven algunas ideas y que un poco las vayan visualizando en el tenor de lo que vamos a hacer con el programa, que vayan ahí contrastando, ¿no? Y viendo las cosas como, digamos, nos vamos a encontrar con fenómenos de aculturación, por ejemplo, nos vamos a encontrar con estas técnicas multidisciplinarias de muchos artesanos, y insisto, a pesar de que
se hayan modernizado o que utilicen algún tipo de maquinaria, la esencia de la creación como expresión de la cultura genuina sigue ahí, ¿no? Entonces también hay que un poco ir entendiendo esa parte y hay que ir, pues no sé, abonando a esta cuestión. Somos una comunidad, finalmente, una comunidad universitaria, ya lo vieron, y estamos obligados a convivir con otras comunidades, a conocer otras comunidades y a enriquecernos como comunidad. También esto es para eso, para que valoremos también este espacio en el que estamos y lo que hacemos acá, y además todo lo que la universidad nos da como comunidad, ¿no? A los que pertenecemos a esta comunidad. Entonces también en ese sentido hay que irse sensibilizando, ¿no? Porque ahorita está un poco caidona la cosa porque vamos saliendo de una pandemia y no acabamos de recuperarnos, ¿no? Estamos así. Entonces yo creo que vale la pena recuperar la vida universitaria como parte de los objetivos de la comunidad universitaria, ¿no? Pues yo les agradezco su atención, espero no haberlos aburrido mucho. Gracias. Bueno, y seguimos el próximo martes. Viene don Mario. Don Mario es artesano, entonces nos va a dar a conocer la